Disfruta de Café con Vos. Estamos en una edición más de Café con Vos. Es un sorbo mañanero con el que puedes darte cuenta de cómo anda la economía. ¿Estás despierto? Disfruta de Café con Vos. ¿Cómo están? ¿Cómo están, amigos televidentes y oyentes del Saborcito de la Mañana? ¿Cómo les trata este viernes? Viernes 10 de abril del año 2015. Yo siempre agradecido de que ustedes estén con nosotros a través del canal de noticias de Nicaragua, CDNN 23, y a través de esta red de radios que ya están enlazadas para que usted no se pierda de su programa. Café con Vos agradece a la red de radios Radio Rumbos en Rivas, Radio Universidad y Radio Mundial en Managua, Radio Darío en León y Radio La Costeñísima en Bluefield. Ahora seguimos con Luis Galeano y más del programa Café con Vos. Recuerde que nos puede seguir también a través de nuestra página web www.cafeconvoz.org. También puede interactuar con nosotros a través de las redes sociales, @Café con Vos, ni en Twitter, Café con Vos, ni en Facebook, y busque los programas que no ha visto o que quiere repetir en nuestro canal de YouTube, Café con Vos. Más adelante, expectativas sobre la cumbre, la 7ª cumbre de las Américas, que inicia hoy en Panamá. Está con nosotros el ex canciller y ex embajador en Washington, Francisco Aguirre Sacasa. Estaremos hablando con él sobre las expectativas y qué podría resultar de una cumbre que de inicio se ve tensa y que se habla incluso de no se logrará un acuerdo, una lectura de una conclusión de los presidentes que participan en la cumbre, que tenga como resultado beneficios para los países que están representados. Así que no se despeguen, porque todo esto y mucho más acá en el Saborcito de la Mañana. Para el verano, impermeabilizante Siliconizer, $25.49. Rollo tapagotera, $21.59. Adaptador con luz de noche, $1.49. Participas por compras en la rifa de kits veraneros. Todo lo que necesitas, encuéntralo en Cinza. Aplican restricciones. En contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país? Ayer el asesor presidencial para asuntos económicos, Bayardo Arce, se refirió al tema de la energía eléctrica en lo relacionado al porcentaje entre el 8 y el 10% que fue anunciado por el INE como rebaja. Decía Arce que no existe insatisfacción en el sector empresarial, aunque la mayoría de ellos ha dicho que se pudo haber hecho más. Arce indicó incluso que en el tema de la tarifa se tiene que revisar el pliego tarifario, porque son 52 tarifas las que tenemos hoy día y que estas podrían irse uniformando por afinidad. Decía que hasta los medios de comunicación tienen tarifas especializadas y que por tanto se debe hacer una revisión del pliego tarifario. No se refirió el asesor presidencial al tema de el factor potencia, y tampoco se refirió al tema de pérdidas, ¿verdad?, de parte de la distribuidora, porque las pérdidas, recuerden, nos explicaba ayer acá el doctor Oscar Carrión, tienen que ver con la falta de inversiones de la distribuidora para evitar que se dé este asunto. Así que sigue pendiente el tema del pliego tarifario. 52 tarifas es un montón. 52 tarifas a la hora de hacer cuentas, como decimos, debe ser complicadísimo para alguien que está sacando números. Para quienes están hablando de números y de combustible, siempre también la tarifa de los combustibles este fin de semana vuelve a subir para que vayan a llenar el tanque hoy mismo, ¿verdad? De acuerdo a la información brindada por las fuentes de las petroleras, la gasolina super y la regular va a subir 75 centavos por litro a partir del próximo domingo. De esta manera la super va a pasar de 26.92 que cuenta actualmente a 27.68, y en el caso de la gasolina regular, que cuesta 25.73, va a pasar a 26.50. El único derivado del combustible que no va a subir es el diésel, o va a subir un centavo nada más el diésel, que va a pasar de 22.30 a 22.31. Así que si puede ir a llenar su tanque hoy, hágalo. ¿Cuál es la explicación de esto? Bueno, que la tendencia de los últimos días del petróleo, a subir, Winston,
¿Cómo es, verdad? Cuando baja, entonces que los 3 meses anteriores, que tenemos el lector de los 3 meses anteriores, eso es a la baja. Cuando va a subir, inmediatamente la referencia es de los días previos. Así estamos en este asunto de la gasolina, así que sube la gasolina super y la regular y el diésel en menor medida. Y hablando siempre de la gasolina, vamos a ver qué va a pasar con el tema del subsidio, o las tarifas, mejor dicho, para los interurbanos. Confirmado que el subsidio está cancelado, ayer lo dijo Bayardo Arce también, cancelado el subsidio para las cooperativas que prestan servicio de transporte interurbano. ¿Cuál es el argumento? Bueno, que con la baja del petróleo, ya los transportistas no merecen ese subsidio. Y además de eso dijo que no es cierto el argumento de que todo lo demás está caro, que las llantas, que los repuestos, porque dicen, ellos están exonerados de impuestos en el pago de llantas y en otros repuestos. Ya los transportistas han reaccionado y dicen que están estudiando la posibilidad de subir la tarifa. Unos por ese lado y otros dicen que van a pedir que se congele el precio del diésel en un poco más de 60 córdobas, porque de lo contrario el efecto directo lo va a sentir definitivamente la población. Así que vamos a ver qué es lo que se va a decidir, porque al final de cuentas, si se sube la tarifa, es el ciudadano el que se ve afectado y entonces comienzan a verse los efectos, ¿verdad?, de ese problema que está teniendo Venezuela también, que no puede seguir dando el petróleo como lo ha dado hasta ahora, y seremos nosotros los que vamos a terminar pagando los platos rotos. Y ayer Milton Arce llegó al COSEP a pedir que todas las cámaras le acompañen en esta denuncia o esta acusación que va a hacer en contra del gobierno de Nicaragua luego de que se destruyera el inicio del hotel que estaba allá en Ometepe. Pidió a todas las cámaras del Consejo Superior de la Empresa Privada que le acompañen, porque va a denunciar al gobierno de Nicaragua, a la jefa de la policía, Minta Granera, al director de puertos, Virgilio Silva, y al señor Denis Hurtado, que es el subdirector de puertos. Decía Bayardo Arce que él no conoce, ¿verdad?, qué fue lo que pasó con Arcia, pero emitió opinión al respecto. Dice que la ley de costas supuestamente fue transgredida por el empresario lacustre. Y además de eso, la construcción era muy, muy vieja, ya 10 años, no garantizaba nada de esa construcción. Y por tanto, está bien demolido, dice el hotel. Sin embargo, Agustín Jarquín, que fue uno de los diputados que promovió la ley de costas, dice que más bien la ley protege a Arcia, porque se estableció ahí que cualquier edificación que se hiciera o que estuviese ya levantada al aprobarse la ley se iba a mantener ahí para evitar problemas en una gran cantidad de costas que estaban violentando esa norma que se iba a aplicar a partir de su aprobación. Y ahí está, pues el asunto de Arcia sigue todavía en la incertidumbre de qué va a ocurrir, aunque él está en un periplo denunciando de un lado a otro lo ocurrido con su hotel. Hoy inicia la 7ª Cumbre de las Américas y hay gran expectativa alrededor de 3 aspectos fundamentales. Uno, el encuentro o la reaparición de Cuba como participante de un evento de esta magnitud, el estrechón de manos que pueda darse Obama nuevamente con Raúl Castro y la tensión que se pueda generar con el presidente Nicolás Maduro de Venezuela en relación a las firmas que lleva hacia Panamá para pedir que se derogue el decreto donde los panameños, los venezolanos son vistos por Estados Unidos como una amenaza, aunque Obama ya ha dicho que se ha malinterpretado la versión de ellos. Ayer se dio una firma muy importante en Nicaragua. Hábitat para la Humanidad firmó un convenio con Micrédito para financiar viviendas de interés social, $150,000 para financiar viviendas de interés social. Y aquí escuchemos a Verónica Herrera, gerente de Micrédito, y al señor Fran Matu Aguirre, director de Hábitat, sobre la importancia de este convenio.
las necesidades típicas o porque quieren agregarle al negocio. Entonces, estamos planeando beneficiar entre 200 a 300 familias con este programa que estamos firmando hoy. ¿Cuáles son los montos a los que pueden acceder las familias? Entre $800 y $3,000. Básicamente, esos serían los montos que se podrían estar manejando dependiendo de su capacidad de pago, dependiendo de sus ingresos. Ellos presentan un fiador, su cédula de identidad, llenan una solicitud y vamos a medir su capacidad de pago, hacemos un análisis y el crédito debería estar aprobado en las próximas 24, 48 horas. Vemos y reconocemos la importancia de esta alianza porque son nuevamente familias que se están acercando a una microfinanciera a donde están solicitando un microcrédito y que en conjunto nosotros proporcionamos lo que es la parte de inversión y de la asistencia técnica constructiva para que estas familias que no pueden llegar a la banca privada puedan realizar sus sueños de un mejoramiento habitacional en sus propios hogares. Mi Crédito, crecemos juntos. Felicitamos a Mi Crédito y Hábitat por este convenio que va a beneficiar entre 350 y 200 familias. Vamos a una pausa comercial. Cuando volvamos ya está con nosotros el doctor Francisco Aguirre Sacasa. ¿Qué puede pasar hoy y mañana en la Cumbre de las Américas? De esto y más estaremos hablando con él luego del corte. Disfruta de Café con Vos. Mi Crédito contribuye al desarrollo económico y social en zonas rurales y urbanas a través de 10 sucursales en 8 departamentos del país. Nuestros oficiales ingresan sus datos vía celular al sistema y en media hora sabrá si precalifica para su crédito. Ofrecemos soluciones para comerciantes y productores agrícolas, brindando servicios crediticios innovadores y accesibles. Creamos soluciones de negocios, incluyendo social y financieramente a micro y pequeños empresarios, proporcionándoles un futuro próspero. Mi Crédito, crecemos juntos. Las mujeres tenemos derecho a organizarnos libremente y a crear leyes que nos beneficien para desarrollar un mejor país. Las mujeres exigimos que se nos garantice nuestra participación en la elaboración de políticas presupuestarias del Estado a través de nuestro liderazgo. Las mujeres tenemos derecho a la tierra, a una propiedad para salir de la pobreza. Por eso... Empleo sí, pero con dignidad. Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra. ¿Sabías que Nicaragua tiene el primer lugar? Desafortunadamente, somos el país con más embarazos adolescentes en Centroamérica. El número de nacimientos en niñas de 10 a 14 años se ha incrementado en la última década en casi el doble. Mientras que 1 de cada 4 nacimientos en Nicaragua vienen de adolescentes de 15 a 19 años. Informate. Taller de rectificación El Progreso. Alta precisión con acabado perfecto. Empresa líder en el ramo industrial, agrícola y automotriz. Contamos con el torno más grande de Centroamérica. Taller de rectificación El Progreso. Los esperamos en el barrio Campo Cruz. Teléfono 2249-7364 y 2249-7365. Las mujeres somos más de la mitad de la población nicaragüense. Nuestra constitución política y las leyes nos otorgan derechos para vivir libres de violencia y sin discriminación, a tener un trabajo digno, salud integral y educación de calidad. A expresarnos sin temor a ser calladas, movilizarnos sin represalias. Tener acceso a la justicia y a decidir sobre mi vida y los destinos de mi país. Pero hace falta mucho para que nos garanticen esos derechos. Solo podemos lograrlo con un Estado democrático, donde el gobierno y las instituciones respeten las leyes, garanticen la justicia y no abusen del poder. Por eso, exigí todos tus derechos. Movimiento Autónomo de Mujeres. Cuando llegué a mi primera reunión, estaba muy asustado y no sabía con qué me iba a encontrar. ¿Un grupo de adictos reunidos ayudándose unos a otros? Por favor. No importa lo que decía, nadie se sorprendía. Otras personas habían sentido lo mismo que yo. Tantos años estuve solo, ahora no. Es posible parar de consumir drogas. Las pruebas son las reuniones, pero tienes que venir. Llama a Narcóticos Anónimos.
libre, gratuito, confidencial. Línea de ayuda 8374-7845. Podemos ayudarte. Los defensores y defensoras de derechos humanos luchamos por una Nicaragua donde haya justicia, libertad, igualdad y respeto a la diversidad. Actuamos contra la violencia, la impunidad, la desigualdad, la discriminación y la represión en defensa de la democracia. Por eso nos descalifican y obstaculizan nuestra labor. Pero seguiremos asumiendo el desafío de enfrentar al poder que los viola. Defender derechos es un derecho. Derecho que no se defiende es derecho. Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Disfruta de Café con Vos. Estamos de regreso, amigos televidentes y oyentes del Saborcito de la Mañana. Estamos lamentando la muerte de Jorge Roses, que es un joven que estuvo al frente de la Liga de Defensa del Consumidor, la Red de Defensa de los Consumidores, que sustituyó a Ruth Selma Herrera en tiempo atrás. Estaba como asesor del COSEP últimamente en temas ambientales. Lamentamos su muerte, nos estamos enterando a esta hora y le mandamos un abrazo de solidaridad y de pésame a su familia y a sus amigos. Lo conocimos allá también en Radio Universidad cuando hacía un programa relacionado con el medio ambiente antes de que entrara al aire Café con Vos. Así que qué pesar nos da por Jorge, que pues hizo su trabajo por Nicaragua, creemos nosotros. Acá está con nosotros ya el doctor Francisco Aguirre Sacasa. Mucha expectativa, doctor, alrededor del inicio de la cumbre. Le agradezco que esté aquí por primera vez conmigo en el programa. La primera pregunta es: ¿cómo le gusta el café? Bueno, voy a probarlo ahorita porque estaba tan caliente que no me atrevía a tomarlo, porque no quiero quemarme la lengua, pero es un placer estar con vos y te felicito por este programa. Gracias, a nosotros nos gusta con vos, por eso lo invitamos a que viniera para acá. La información que tenemos hasta ahora es que no va a haber una resolución conjunta o un resultado unánime de esta cumbre debido a que Venezuela y Nicaragua, se menciona Nicaragua dentro de los reportes, están luchando para que se incorpore un rechazo a la medida de Estados Unidos de considerar a Venezuela como una amenaza, y en medio de eso parece que va a aguarle la fiesta a todo el grupo de presidentes que esperaban ver un estrechón de manos en una armonía general entre el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el presidente de Cuba, Raúl Castro. ¿Cuáles son sus expectativas al respecto? Bueno, dos reflexiones sobre la declaración final de las cumbres. Esto es lo que queda, el récord que queda, el acuerdo que se logra, normalmente, como decís vos, por consenso, y es una cosa que tradicionalmente a través de las décadas, por no decir siglos, que tienen de existir las cumbres, que es lo único que queda realmente como un récord histórico de lo que ahí se acordó. Pero en estas cumbres de las Américas, y esta es la séptima, la de hoy, en las últimas dos, la de Cartagena y antes de eso la de Trinidad y Tobago, no se logró firmar una declaración final. ¿Y cuál fue la piedra en el zapato en esas ocasiones, Luis? El hecho de que no estaba presente Cuba. Entonces, yo creo que eso fue una de las cosas que motivó el acercamiento de Obama con Cuba, porque él estuvo de presidente de los Estados Unidos en esas últimas dos cumbres. Esta va a ser su tercera y última cumbre de las Américas. Yo creo que para él y para los latinoamericanistas en Washington, era algo que querían evitar. Querían que hubiera una cumbre con una declaración que reflejaba una armonía, un consenso alrededor de esta cumbre, y además que fuera una celebración de la reintegración de Cuba en el sistema, digamos, hemisférico diplomático, ¿verdad? Creo que es lamentable que no se haya logrado eso. Creo que es lamentable. Pregunto, ¿todavía es posible que algo cambie? Bueno, yo creo que sí. Es decir, yo sé que Shannon estaba en Venezuela. Shannon estuvo allá, se reunió incluso con Maduro, logró que la presidenta Shannon estuvo de embajador en Brasil por muchos años, ¿verdad? Además es un diplomático de muchísima experiencia en los Estados Unidos, en la jerarquía del Departamento de Estado, el número 3. Es el asesor principal para asuntos internacionales y políticos de John Kerry. Y lo mandaron
a Venezuela, justamente para tratar de limar asperezas, para tratar de bajarle la tensión que había creado la imposición de sanciones sobre 7 funcionarios del gobierno de Chávez, ¿verdad? Ahora entiendo que hubo hasta una conversación entre Maduro y la Dilma Rousseff en donde ella le decía, mira, Nicolás, bajemos las tensiones aquí lo que necesitamos es una cumbre exitosa que se va a reflejar en una declaración pues conjunta en que todos vamos a firmar. Pero el otro, eso me parecía difícil a mí, y te voy a decir por qué, porque al mismo tiempo que estaba Shannon en Caracas, estaba Obama en Jamaica reuniéndose con los países del CARICOM, son las pequeñas islas del Caribe, y ofreciéndoles a ellos una política energética que en el fondo iba a liberarlos a ellos, digamos, de la ayuda venezolana que estaban recibiendo, y fue muy cálidamente recibido en Jamaica. Pero pregunto, ¿no es contradictorio esto? Es decir, Thomas Shannon en Venezuela, en Caracas, buscando un acercamiento para que no haya mucha tensión en la cumbre, y por otro lado Obama ofreciéndole a CARICOM un tratamiento preferencial o en las mismas condiciones o mejor incluso que el que le da Venezuela. No es contradictorio decir, bueno, te estoy tendiendo la mano para que nos arreglemos y que la cumbre sea exitosa, y por otro lado estoy tratando de boicotear tu relación con los países del Caribe. Por eso es que yo no abrigaba grandes esperanzas, y no abrigo grandes esperanzas que lo que iba a ser la celebración de la reincorporación de Cuba se va a convertir otra vez en una cumbre en donde hay dificultades, pero en este caso alrededor de la problemática, pues las relaciones tensas que existen entre Maduro y los Estados Unidos. Maduro dijo en Caracas, después de la reunión con Shannon, que él veía con muy buenos ojos este acercamiento con los Estados Unidos, pero como vos bien señalás, muchas veces los norteamericanos en su política no son totalmente coherentes, hay que decirlo, ¿verdad? Porque las palabras son importantes, pero las obras son mucho más importantes. Entonces volvemos a la visita de Biden en varias ocasiones a los países del CARICOM, y después esta visita de Obama en donde él dijo, yo les puedo ayudar en la parte energética y queremos mejores relaciones con Venezuela, pero deploramos la situación que existe en Venezuela en este momento, y en particular el encarcelamiento de líderes políticos, etcétera, etcétera. Entonces, ese doble discurso parece que no fue lo suficientemente sutil como para ganarse a Maduro. Sí, porque lo que decía ayer incluso Obama es que se sacó de contexto supuestamente el decreto ejecutivo donde se declara a Venezuela como una amenaza pública para Estados Unidos, y seguido dice, pero nosotros deploramos la situación que se está dando en Venezuela en relación a los derechos humanos. Es decir, el presidente trata, como decimos, de acomodar las cosas en relación al error. Me parece que fue un error, a mí lo he dicho aquí públicamente, considerar a Venezuela una amenaza, y por otro lado reitera, pero lo que está pasando ahí dentro no nos parece, y vamos a seguir insistiendo en que se cambien estas cosas. Sí, bueno, así es la diplomacia, ¿verdad? Y sobre todo la diplomacia a veces de los poderosos, ¿verdad? Que pretenden que los países más pequeños sean totalmente consistentes y lógicos en sus presentaciones, pero ellos tienen cierta latitud para jugar con los discursos y con las acciones. Lo que a mí más me preocupa como nicaragüense es que Nicaragua otra vez es un pelo en la sopa, ¿verdad? Está metido entre los que están haciendo ruido, como decimos. Y estamos haciendo nuestro propio ruido en este caso, porque quisimos llevar y vamos a llevar a una delegación de 3, entiendo yo, puertorriqueños incorporados en la delegación nicaragüense, incluyendo al profesor Berríos, que estuvo presente y que habló o que pretendió participar en la última reunión, creo que fue del CELAC, ¿verdad? Sí. Como el vocero de Nicaragua, es decir, haciendo las veces de Daniel Ortega. Entiendo que hubo un intento por parte de las autoridades de la cumbre de evitar que participasen, es decir, incluso no le entregaron las credenciales a los miembros de la delegación nicaragüense, pensando que se iba a echar para atrás Daniel, y desconociendo pues los testarudos que puede ser Daniel Ortega también, es una persona que tiene mucha experiencia en esta cumbre y en estos eventos internacionales. Ahora, la contribución de Nicaragua, el aporte a sabotear, digamos, la declaración final, es incorporar en esa declaración algo que tiene que ver con el derecho a la independencia de Puerto Rico.
Para los que nos están viendo a través de la televisión y que nos están escuchando a través de la radio, quiero decirte, Luis, que estas declaraciones son elaboradas con muchos meses de antelación. Y después de eso son sometidos a la aprobación y a la discusión por parte de los representantes de todos los países, en este caso 35 países, antes de la conferencia, justamente para tratar de evitar el tipo de problema que se está dando ahora. Pero cada vez más la diplomacia está variando, sobre todo diría yo en el contexto latinoamericano, y como te dije hace unos segundos, tanto en Cartagena como en Trinidad y Tobago, que son las últimas dos cumbres de las Américas, no quedó ese récord escrito, no quedó una declaración. No quiero decirte con todo esto que no hay chispas internas en las discusiones que tienen los presidentes a solas, ¿verdad? Con su canciller. Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando yo era canciller y acompañé a Arnold Alemán a la cumbre de Quebec, en donde se acordó la Carta Democrática Interamericana, hubo su chispa alrededor del tema de Cuba en ese caso, y alrededor de la misma Carta Democrática Interamericana, pero en ese entonces se logró resolver el problema. Hugo Chávez, que era el principal proponente en ese momento de la incorporación de Cuba, finalmente aceptó eso y se firmó la declaración y quedó el récord, ¿verdad? Pero ya, como te digo, ya esta sería la tercera cumbre en que probablemente no va a haber una declaración, lo cual representa una derrota, pero una derrota insignificante para los Estados Unidos, porque en el fondo los Estados Unidos no cree que Latinoamérica, esta es mi lectura, es prioritaria para ellos. Ahora quiero preguntarle, ¿le está aguando Venezuela, por llamarlo de alguna manera, la fiesta a Obama y a Castro y a toda la expectativa que hay sobre ese estrechón de manos, sobre lo que pueden intercambiar durante la cumbre, con esta actitud de no bajar? No sabemos cuál va a ser la actitud final hasta que lo veamos en la cumbre, pero no se está, como le digo, metiendo el pelo en la sopa, aguando la fiesta. Bueno, yo creo que él tiene Él está buscando cómo echarle el muerto por los graves problemas económicos, políticos y sociales que está viviendo Venezuela a cualquiera, ¿verdad? Y siempre la víctima en este tipo de política interna de distraer pues la atención hacia afuera es los Estados Unidos y el imperialismo gringo. Es decir, los Estados Unidos es responsable de que se haya bajado por razones estratégicas y políticas el precio del petróleo, por ejemplo. Los Estados Unidos es responsable de que haya escasez. Este es el discurso que maneja Maduro de todo en Venezuela. Los Estados Unidos está detrás del hecho de que Venezuela es el país que tiene la segunda tasa de homicidio más alta del continente o del mundo. Según Maduro, los Estados Unidos es responsable del hecho de que Venezuela sea el campeón mundial en inflación, etcétera, etcétera, etcétera. Y de inseguridad también. Y de inseguridad y todo. Entonces, para él le cayó como un anillo al dedo esa declaración, esa quitada de visa y congelación de activos de 7 oficiales. Que es a 7 funcionarios, no es a los venezolanos en su totalidad. Y eso es lo que dicen los gringos, ¿verdad? Los gringos dicen, nosotros no estamos declarándole la guerra, ni mucho menos a Venezuela. No queremos desestabilizar a un gobierno que ya está movido, digamos. Nosotros lo que queremos es llamarle la atención a estos 7 individuos que nosotros hemos identificado como personas que han violado los derechos humanos y democráticos de la población. Pero no fue un error la declaración como tal, ese decreto como tal, no fue un error porque se ha interpretado de esa forma. Venezuela es una amenaza para Estados Unidos y por tanto hay una reacción lógica, tanto de Venezuela como los países del ALBA, los países de UNASUR, que han condenado incluso y han pedido que se revoque esa decisión, aunque en la cumbre parecen no estar muy de acuerdo todos en rechazarlo. Yo diría que prácticamente todos los países latinoamericanos rechazaron a la manera y el espíritu, digamos, del decreto. Incluso uno de los aliados más importantes que tienen los Estados Unidos en Latinoamérica, que es Colombia, ¿verdad? El presidente Santos dijo que él no estaba de acuerdo con esas sanciones. Ahora, yo creo que ahí hay en juego dos cosas. Primero, la redacción torpe de ese decreto que, de hecho,
según el oficial del Tesoro que lo redactó, ¿verdad? Porque esta no es una cosa que la redacta Obama y el Departamento de Estado. Pues esta parte tiene que ver con la congelación de los activos de estos 7 funcionarios en los Estados Unidos. Y hay un cierto machote que tienen que seguir. Que ese machote es equivocado, a mi criterio sí. Que es exagerado, totalmente de acuerdo. Que deberían de modificarlo los norteamericanos para evitar este tipo de problemas, definitivamente. Pero, como dijo Poncio Pilato, lo que está escrito está, ¿verdad? Y yo creo que los norteamericanos subestimaron el impacto de esa formulación. En el fondo, yo estoy seguro que Obama va a regresar a Washington y le va a decir a sus carpinteros, ¿verdad?, que de hoy en adelante estas cuestiones se tienen que redactar de otra manera, aunque el Congreso tiene algo que ver con todo esto, pero no va a dejar de un lado las sanciones impuestas en contra de estas 7 personas. Vamos a una pausa comercial, doctor Aguirre, amigos televidentes y oyentes. Cuando volvamos, ¿por qué en Estados Unidos esta cumbre no es tan noticiosa como para nosotros en América Latina? Pero además de eso, vamos a profundizar sobre las consecuencias que puede tener el actuar del presidente Daniel Ortega en este encuentro de mandatarios, porque al incluir a delegaciones o delegados de Puerto Rico como funcionarios nicaragüenses en esto, pues lógicamente va a provocar tensión, o ha provocado tensión ya, y veríamos consecuencias para Nicaragua. Ya regresamos luego del corte. Disfruta de Café con Vos. Yo aprendí el oficio de mis padres. Nosotros somos bien laboriosos y nos conocen bastante por la calidad de nuestro trabajo. Ahora nos buscan para dar consejo. Como dicen mis padres, cada problema tiene su solución. El agente Banpro llega donde nadie ha llegado. Podrás depositar, retirar o pagar servicios. Cuando más nos necesitas, estamos acá, siempre cerca. Agente Banpro. Las mujeres tenemos derecho a organizarnos libremente y a crear leyes que nos beneficien para desarrollar un mejor país. Las mujeres exigimos que se nos garantice nuestra participación en la elaboración de políticas presupuestarias del Estado a través de nuestro liderazgo. Las mujeres tenemos derecho a la tierra, a una propiedad para salir de la pobreza. Por eso... Empleo sí, pero con dignidad. Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra. Los defensores y defensoras de derechos humanos luchamos por una Nicaragua donde haya justicia, libertad, igualdad y respeto a la diversidad. Actuamos contra la violencia, la impunidad, la desigualdad, la discriminación y la represión en defensa de la democracia. Por eso nos descalifican y obstaculizan nuestra labor. Pero seguiremos asumiendo el desafío de enfrentar al poder que los viola. Defender derechos es un derecho. Derecho que no se defiende es derecho. Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. ¿Quieres dar a conocer tu producto o tu nueva campaña? La mejor manera es en Radio Universidad. Transmisiones en vivo, animación de eventos, perifoneo de actividades empresariales, producción, grabación y edición de viñetas, radioreportajes y series, capacitación en lenguaje radiofónico, alquiler de estudio y mucho más. Encontranos en Facebook. Escribinos a mercadeoradiouniversidad@gmail.com o llamanos al 2278-3923, extensión 1268. Radio Universidad, 102.3 FM y 99.5 FM. ¡Vive la radio! Las mujeres somos más de la mitad de la población nicaragüense. Nuestra constitución política y las leyes nos otorgan derechos para vivir libres de violencia y sin discriminación, a tener un trabajo digno, salud integral y educación de calidad. A expresarnos sin temor a ser calladas, movilizarnos sin represalias. Tener acceso a la justicia y a decidir sobre mi vida y los destinos de mi país. Pero hace falta mucho para que nos garanticen esos derechos. Solo podemos lograrlo con un Estado democrático donde el gobierno y las instituciones respeten las leyes, garanticen la justicia y no abusen del poder. Por eso, exigí todos tus derechos. Movimiento Autónomo de Mujeres. Disfruta de Café con Vos.
2270-9887 y puede marcar mensajería de texto al 8588-2912. Estamos conversando esta mañana con el doctor Francisco Aguirre Sacasa, ex canciller de la República y ex embajador de Nicaragua en Washington, sobre el inicio de la 7ª Cumbre de las Américas. Tenemos acá unos mensajes ya que dicen lo siguiente: pienso que lo que se realiza en Panamá es un reality show. En sus países los hechos verdaderos se deciden antes y después de estas cumbres, dice este amigo. Por acá dice otro mensaje: los gobernantes que están en Panamá piden trato justo y de respeto para sus decisiones, pero ellos hacen lo contrario a lo interno con sus ciudadanos. A propósito, ¿cómo está su relación con Arnoldo Alemán, doctor Aguirre? Pregunta acá un amigo en el teléfono. Y hay otro mensaje que dice lo siguiente: ¿por qué Barack Obama, siendo un presidente negro con mucho poder de influencia en el mundo, permite que asesinen a muchos afroamericanos frente a su nariz y se queda callado? Se refiere seguramente al tema del último asesinato negro que fue de 8 disparos, ¿no? Acá otro mensaje, doctor, dice: felicito al señor Sacasa, pues siempre ha sido un señor que a pesar de todo no se ha dado por vencido, dice por acá. Acá dice lo siguiente: los nicaragüenses no nos alegramos por esa cumbre porque el problema es que tenemos un presidente que representa a su partido político y no al país. Se dispara con cosas que no debería decir, con discursos desfasados. Hay más mensajes, pero vamos a darle espacio al doctor Aguirre para que más o menos haga algunos comentarios sobre lo que escuchamos ahorita, que está diciendo la gente en el mensaje. Bueno, reality show. En todas estas cumbres hay mucho de show. Es más, en uno de los pocos comentarios escritos en diarios importantes norteamericanos, me refiero a un artículo que escribió una columnista, la única que se dedica a Latinoamérica en los diarios importantes norteamericanos, que se llama María Anastasia O'Grady, escribe en el Wall Street Journal. Fustigó a la cumbre, dijo que la cumbre era una farsa y que no era para países reales, como implicando que los Estados Unidos no debería asistir a ella, porque para ella todos los países latinoamericanos, me imagino creo yo que somos como República Bananera. Esa es un poco la óptica nos siguen de viendo ella. Todavía de esa forma. Sí, ella en particular, que se considera una gran experta en Latinoamérica. Pero hay un elemento de show político en esta cumbre, ¿verdad? Y yo estoy totalmente de acuerdo que hay demasiadas reuniones entre mandatarios. Cuando yo fui canciller, yo trataba y procuraba solo asistir a las cosas que eran realmente importantes. Y a muchas de las otras, incluso algunos donde iba Arnoldo Alemán como presidente, yo no lo acompañaba. Sencillamente trataba de limitar mi participación en esto, porque en realidad la conducción de la diplomacia se maneja en un foro más pequeño, normalmente bilateralmente, o en el contexto centroamericano con nuestros vecinos centroamericanos, que por cierto son importantísimos para nosotros. Pero en esta cumbre en particular, por el hecho de que Cuba se reintegra a la familia de naciones latinoamericanas, por el hecho que van a estar los 35 países representados ahí, incluyendo La Habana, esta va a pasar la historia. Independientemente de que no haya una resolución o no, porque independientemente del ruido que pueda causar el problema, sobre todo con Venezuela, porque creo que Nicaragua y Puerto Rico van a quedar como un irritante, pero no van a convertirse en un problema mayor, y ojalá se resuelva. A menos que en los discursos cambie la cosa. Bueno, a menos que el presidente Ortega, por ejemplo, decidiera volver a decir que la amenaza más grande para la seguridad del planeta es los Estados Unidos. Pero yo no creo que va en ese plan, Daniel. ¿Qué cree usted que va a ser el presidente? Conociendo un poco más o menos su actuar a nivel diplomático internacional, pero además usted lo trató también como Mira, político. yo quiero decirte que en primer lugar, en lo personal, le tengo aprecio a Daniel. Y como ex político que soy, también tengo aprecio y admiración por la manera en que se ha manejado a través de la década, ¿verdad? Que ha estado en el poder nicaragüense. Creo que indiscutiblemente, para bien o para mal, va a pasar la historia como una figura importante de Nicaragua. Ahora, habiéndote dicho eso, creo que en el disco Drive, el disco duro que él tiene en su cabeza, ya ves que manejo algunos términos de la tecnología moderna, Daniel Ortega todavía es un prisionero de su juventud, de la época en los años 80, cuando él era una figura importante en movimientos como el de los no alineados,
Y en ese disco duro todavía hay un cierto discurso antiimperialista, anti-norteamericano, que ya está desfasado, como dijo uno de los que te escribió a vos, ¿verdad? Y yo no sé cuál de los dos Danieles vamos a ver acá. A mí me gustaría ver un Daniel que está velando por los intereses de Nicaragua, de todos nosotros. ¿Qué temas debería de velar de Nicaragua ahí, por ejemplo? Por ejemplo, para mí, él debería de presentarse o proyectar a nuestro país como un país que es miembro serio del Concierto de las Naciones, que no anda disparando a lo loco. Y un ejemplo perfecto de eso es el tema de Puerto Rico. El señor Berrío, que está allí, ¿verdad? Y los otros dos de él representan un partido que están en todo su derecho de pedir la independencia de Puerto Rico, que es un estado libre y asociado a los Estados Unidos. Tiene un estatus especial. Todos los puertorriqueños son ciudadanos norteamericanos. En Puerto Rico se han celebrado, creo que son 5 plebiscitos hasta la fecha, todos ellos intachables desde el punto de vista de transparencia. Y en esos 5 referendos o plebiscitos, el partido que representa a Berrío, el partido independentista, nunca ha logrado más del 5% de los votos, y en el promedio anda por el 2,5% de los votos. Hay muchísimos más puertorriqueños que quieren ser incorporados a la Unión Americana como el Estado número 51, que el número que quiere la independencia. Entonces nosotros tenemos como bandera, estamos llevando como bandera de los años 80, de los años de los países no alineados, el estandarte de la independencia de un país cuya población en su abrumadora mayoría quiere continuar teniendo lazos políticos con los Estados Unidos, ya sea como Estado libre y asociado o como Estado al igual que la Florida y Texas. El presidente Ortega en los años 80 cobró una relevancia importante, era un líder de los movimientos de izquierda, de los movimientos de los países no alineados, pero aparentemente él quisiera de alguna manera, y es lo que han dicho los políticos y analistas acá en el país consultados, quisiera llamar la atención con estridencia y con discursos fuertes. Pero eso versus el beneficio al país, ¿cómo estamos? Bueno, si vos haces un análisis de costo y beneficio, obviamente a Nicaragua lo que le conviene es una posición tal vez con menos protagonismo personal, pero con más beneficio para nosotros. Te voy a dar un ejemplo de algo que yo creo que de alguna manera salió mal en esta cumbre. Y creo que ya a esta altura lo puedo revelar. El presidente de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, que llegó con una delegación de peso pesado del sector privado norteamericano, se reunió con Raúl Castro. Solicitó una reunión con Daniel Ortega. Inicialmente se había fijado una fecha y una hora para esa reunión, y hasta donde yo entiendo la causa, por lo que me cuentan amigos que están allá en Panamá, Daniel la canceló. Entonces esa era una oportunidad para él de llegar a esta cumbre, que como dijo una de las personas que comentaba, en gran medida es una suerte de reality show. Esa era una oportunidad de explicarle a estos inversionistas y al señor Donoghue que valía la pena venir a Nicaragua, examinar a nuestro país, ver cuáles eran nuestros activos e invertir en Nicaragua. Ese es un ejemplo categórico y clásico. Tal vez hoy esta podría ser hasta una primicia, porque creo que no se maneja eso y a lo mejor en los últimos momentos se va a poder realizar la reunión, pero ya para ese momento Daniel va a tener su agenda ocupada y la va a tener también ocupada Donoghue. Entonces Raúl, por un lado, se reúne con Donoghue y con los empresarios norteamericanos, porque Raúl está viendo hacia el futuro. Él se da cuenta que en el pasado él era mantenido y Cuba mantenido en gran parte por la generosidad de Venezuela, pero también sabe leer que la situación venezolana, y sabe que el país ya no tiene la capacidad financiera de seguirle ayudando. Entonces eso es lo que explica el acercamiento entre Cuba por un lado y los Estados Unidos por el otro. Pero para mí hubiera sido un buen uso de su tiempo haberse reunido con Donoghue y estos empresarios grandes norteamericanos. Hay otro mensaje por acá que dice: Ortega va a hacer el show igual que en Costa Rica, va a hacer una cortina de humo para llamar la atención y no va a poder. Dice por acá otro: un aplauso para el doctor, siempre lanzando la bandera de las barras y las estrellas. Dice un mensaje por acá. Doctor Aguirre Sacasa, una hora, ¿qué dice Twitter?
Mándamelo para poder leérselo aquí al doctor. Mándamelo al teléfono. 1 hora van a tener los presidentes del SICA con el presidente Obama, a solicitud del presidente de Guatemala, que es el presidente pro tempore del SICA. En esa reunión se va a hablar sobre todo del problema del Triángulo del Norte, ¿verdad? La inseguridad y la pobreza. Costa Rica, el presidente de Costa Rica, Solís, dice, yo quiero meterme en esto. Yo no me quiero quedar fuera de eso, aunque mi país no tenga los problemas de El Salvador, de Honduras y de Guatemala, yo quiero estar ahí. ¿El presidente Ortega va a incorporarse, cree usted, a esta iniciativa? Yo entiendo que sí, y yo creo que ese fue un acierto, digamos, de la diplomacia nicaragüense, porque originalmente iba a ser una reunión con solo los presidentes del Triángulo del Norte, que van a recibir, si el presupuesto sale a como lo envió Obama al Congreso norteamericano, con $1.000 millones, que para los problemas que tienen esos 3 países, ¿verdad? La economía de ellos, sobre todo la de El Salvador, está creciendo muy lentamente. La delincuencia que hay en Honduras es el país con la tasa de homicidio más elevada del mundo. Es poco. Pero logró Daniel entrar en esa reunión. Yo estoy casi seguro que eso lo hizo con el apoyo del presidente de Guatemala, ¿verdad? Para mí ese es un acierto para nuestra diplomacia. Me imagino que si está Daniel no hay cómo dejar afuera a Solís, ¿verdad? Pero no nos podemos equivocar. Aquí el objetivo fundamental es tratar de asegurar a los 3 países del Triángulo del Norte que va a haber una alianza de prosperidad para con los Estados Unidos que les va a permitir a ellos convencer a su juventud que se quede en sus países y que no inmigre ilegalmente a los Estados Unidos. Esa es la razón de ser política de esta reunión. Dice Indira Mayorga en Twitter de Café con Voz. El doctor Aguirre dice, Twitter, Facebook, ¿estás metido en las redes sociales? Dice, yo muy poco, pero bueno, dice, Ortega no le importa a Nicaragua, solo jala agua para su molino. No espero nada bueno de la representación en la cumbre. Saludos, dice aquí Indy Mayorga, que está en Twitter. ¿Qué otra cosa podríamos obtener como positivo o deberíamos tener como positivo como país de esta reunión, doctor? Crear la imagen, sobre todo con los países del norte de América, especialmente Canadá y los Estados Unidos, de ya no ser el enfant terrible, el país que pretende meter ruido a todas las cosas, demostrarnos como un país del futuro y no del pasado, y sobre todo un pasado negro como fue la década de los 80. Yo creo que se ha hecho mucho, Luis, para transformar nuestra imagen. Por ejemplo, continuamente vemos ahora en las revistas que tienen que ver con turismo que Nicaragua ya muy bien posicionada. Muy bien posicionado, pero eso es por el trabajo del sector privado nicaragüense. Cindy Luper andaba por aquí. Así es, anda aquí ahorita, creo que está en Granada, pero Cindy Luper estaba por acá, pero también estuvo Michael Douglas y estuvo la Zeta Jones, Morgan Freeman, toda esa gente. Y en mi último vuelo a Nicaragua vi en United Airlines que en la revista que ponen en todos los aviones de ellos, no solo los que viajan a Latinoamérica, en la carátula estaba Nicaragua, en la portada estaba Nicaragua, ¿verdad? El paraíso descubierto. Ese era el titular. Y ya me veían 4 o 5 páginas dedicadas a nuestro país. Entonces, eso es magnífico, pero es la labor del sector privado nicaragüense. El rostro de la nación, sin embargo, para mucha gente sigue siendo su presidente. Y en este caso, Daniel Ortega es visto por muchos como alguien conflictivo, ¿verdad? Alguien que recuerda a los años 80. Todo este episodio de los MEGs es un ejemplo de eso. 2029. Todo el ruido de los MEGs 21 o 29, lo único que va a hacer es darle municiones a aquellos que son virulentamente anti-Ortega en los Estados Unidos. Estamos hablando de la señora Ross, Marco Rubio. Mira, político, pues, pero es que yo creo que aquí se exagera un poco el poder que tiene Ileana. Ileana en su momento era la presidenta del Comité Internacional de Relaciones de la Cámara de Representantes, pero ella es una de 435 diputadas. Pero hay otras personas, senadores de mucho más peso, vos mencionaste a Marco Rubio, pero también medios de comunicación poderosos e importantes que al comentar esta cumbre han hablado
de que la democracia, en lugar de ir avanzando en Latinoamérica, que era uno de los objetivos de todo este mecanismo de las cumbres, que remonta al año 94, cuando estaba Clinton de presidente, que ese movimiento está retrocediendo. Por eso creo yo que en este reality show están ocurriendo cosas importantes, y una de ellas es la Declaración de Panamá, un movimiento que logró la firma de 24 exmandatarios de Latinoamérica y de España, incluso dos de ellos que nunca se habían sentado a firmar algo juntos. Así es. Entonces, Aznar y Felipe González. Entonces tenés a la izquierda española, la izquierda responsable española, con la derecha española, firmando documentos a como lo firmaron Felipe, Vicente Fox y Calderón de México, Oscar Arias, y prácticamente todos los presidentes, con excepción de Figueres de Costa Rica. Es decir, estamos hablando de cuarto bate, ¿verdad? Álvaro Uribe, etcétera, de Colombia, todos diciendo que había una situación en Venezuela en donde estaba degradándose la democracia, y había que poner en libertad a los prisioneros políticos. Y Osvaldo Hurtado, expresidente del Ecuador, que hizo uso de la palabra ayer, en nombre de todos los otros, ¿verdad? Porque no todos los 24 llegaron, dijo que en los países latinoamericanos está en franco retroceso la democracia, y señaló a Nicaragua como uno de los países en donde estaba prácticamente, en donde existía un gobierno autoritario. Mencionó 4 o 5: Venezuela, Nicaragua, Bolivia, el Ecuador, su propio país. Y entonces dice, en estos países hemos retrocedido. Entonces estamos apareciendo en mala compañía hasta cierto punto, en lugar de proyectarnos como un país que no solo está abierto para el mundo en inversiones, sino que un país que también está metiéndose en la pata de los caballos, está votando en contra de todas las resoluciones que son importantes para la izquierda y la derecha política norteamericana. Una pregunta adicional que creo que es importante hacérsela, doctor. El tema del canal interoceánico, que supone ser una mega obra que le va a cambiar la vida al mundo comercial, ¿no debería de estar presente ahí en esa cumbre, vendiéndolo o explicándolo o convenciendo a el resto de presidentes a que se sumen a este megaproyecto que para muchos nicaragüenses es la salida de la pobreza y el camino hacia el desarrollo? Bueno, a lo mejor en su discurso lo va a plantear Daniel Ortega, porque él va a tener la oportunidad de hablar, sobre todo en el seno de la reunión donde solo van a estar los presidentes y sus cancilleres. A lo mejor ahí va a hablar de este tema, ¿verdad? Pero la realidad es que hay muy poco interés, tiene muy poca credibilidad, te diría yo francamente, el canal de Nicaragua. Entonces no creo que vaya a figurar mucho. Lo que sí hubo es un intento por parte de un grupo de nicaragüenses de montar un simposio y de explicar su problema. Como lo hicieron en Washington. Pero lo que yo entiendo es que la concurrencia fue bajísima para eso. Que algunos dicen que solo llegaron 2 o 3 personas. Entonces, más bien, si uno hace un costo-beneficio, esa presentación fue muy costosa y arrojó muy poco beneficio para ese grupo que llegó allá. Ahora, el canal debería de llamar la atención, por ejemplo, de los presidentes. Ninguno de ellos habla del canal de Nicaragua, por lo menos se plantea como tema, abordar un tema como este, que debería ser importante. Como le digo, es la obra, según sus promotores, la obra más grande de ingeniería en el mundo, que va a mover la gran cantidad de tierra nunca antes vista. Es decir, un proyecto de este tamaño no debería estar en la primera fila en una cumbre como esta. Bueno, vos le estás haciendo esa pregunta a una persona que se ha pronunciado en contra de este proyecto en particular. Pero estoy preguntando desde la visión desde afuera. No, pero es que de afuera hay muy poca gente que lo toman en serio. Yo te puedo asegurar, y no es porque soy especialmente proamericano o contraamericano, es porque considero que una realidad política para nosotros y para todo el mundo, pero en particular para los latinoamericanos y para los nicaragüenses de los Estados Unidos. Te puedo asegurar que en los Estados Unidos no hay nadie que crea en este canal. Lo consideran una fantasía colectiva de nosotros los nicaragüenses, o de aquellos nicaragüenses que creen que esta va a ser la solución para nuestros problemas. En un artículo de opinión que escribí hace muchísimo tiempo, hace tal vez unos 4 o 5 meses en la prensa, dije que era mucho más barato
y mucho más beneficioso para Nicaragua y mucho menos dañina para el Cocibolca, el utilizar $2.000 millones para construir una carretera costanera, para regar a la parte seca de nuestro país, ¿verdad? Y para construir una central eléctrica, ¿verdad? Basada ya sea en gas natural o quemando carbón, no carbón de árboles, sino que el mineral de carbón, que construir un canal que en realidad es una fantasía. Quiero decirle a todos los que nos están oyendo y escuchando y viendo en la televisión que es una fantasía. Y si no me lo crees, anda a preguntarle a aquellos contratistas que creyeron que iban a llenarse de plata construyendo una carretera allí en Brito, y que construyeron una trocha o ampliaron una trocha y le están pagando a cuenta de gota. Les están debiendo, dicen, sí, así el trabajo. Doctor Aguirre Sacasa, su comentario final, el tiempo se nos ha acabado, le agradezco que haya estado por acá. Pues para mí es un gran placer estar con vos. Lamento no haber podido contestar a todas las preguntas, pero me gusta esa interacción que es el fenómeno de la radio más que de la televisión, ¿verdad? Con las personas que nos están escuchando o viendo por este canal tuyo, y te felicito por tu programa. Gracias, doctor. Próximamente lo tendremos, porque la verdad es que el doctor Aguirre siempre es una voz autorizada para hablar de temas diplomáticos, de temas de relaciones internacionales. Le agradezco nuevamente su comparecencia. Amigos televidentes y oyentes, gracias por estar con nosotros siempre. Nos encontramos el lunes y recuerden, no hay mañana sin café. ¿Estás despierto? Disfruta de Café con Vos.